Buenos días para todos. ¿Cuántos les dan un aplauso a nuestro Señor? Bueno, una alegría poder estar hoy con ustedes. Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra de la ofrenda. Y Dios me da una promesa muy especial que sé que muchos ya no la sabemos. Y es Filipenses 4:19. Yo se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y la verdad que esta promesa es muy especial, porque Dios dice que nos proveerá ¿qué? Pero no, solo dos me respondieron. ¿Qué nos proveerá el Señor? Todo, ¿cierto? ¿Será que Dios es un Padre que nos va a querer dejar sin algo? Así como los que somos papás, a nuestros hijos queremos suplirlos en todo, queremos darles lo mejor, ¿cierto? Así es nuestro Padre Dios. Dice que Él quiere proveernos de todo. Repítalo conmigo, diga todo, todo, ¿cierto? Pero ¿qué nos provee el Señor? Dice: conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Será que dice que Jesús tiene poquito? No, dice de acuerdo a las gloriosas. Y dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces sus riquezas no se acaban, sus riquezas son eternas. Asimismo todo lo que Él nos quiere dar. Y yo buscaba qué significaba proveer, y dice proporcionar lo necesario para un fin determinado. Y la versión Reina Valera dice suplir. Mi Dios pues suplirá todo. Y suplir dice que es remediar o compensar una carencia o una falta con algo. Entonces, si usted le quiere poner hoy un título a esta palabra, es da el paso, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos bendiciones, queremos tener todo, pero también el Señor hoy nos dice: tienes que dar el paso. Hemos dado el paso en conocer a Cristo, en darle el sí, en venir a la iglesia, en estar en una célula, pero también el Señor nos invita a dar el paso en nuestra área financiera. Y quiero compartirles una historia de la Biblia que está en Mateo 14, del versículo 25 al 33. Dice la palabra: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces yo quisiera hoy compartirle dos consejos de qué necesitamos para dar ese paso. Lo primero es ten calma. Dígale al que está a su lado así: ten calma. Ten calma, ¿cierto? Y a veces nos pasa de pronto lo de los discípulos de Jesús, que estaban en la barca y al ver a Jesús que se acercaba, dice que tuvieron miedo, vieron un fantasma, ¿cierto? Pero Jesús le dice: tranquilos, cálmense, soy yo. Y muchas veces nosotros vamos dando el paso, pero entonces vemos más grande el obstáculo o vemos más grande la situación financiera, la situación difícil, que al mismo Jesús. Pero Jesús hoy nos dice: ten calma. No sé cuál sea tu situación, no sé por qué tú estás orando, cuál sea tu necesidad en el área financiera, pero hoy el Señor te dice: ten calma, yo tengo todo bajo control, ¿sí? Y yo recuerdo que en mis primeros años de casada, mi esposo se quedó sin trabajo y yo me había retirado para estar con mi hijo que estaba pequeño.
y teníamos unas deudas, pero yo no sabía exactamente cuál era ese valor. Y cuando él me dice, no, la deuda es tanto, para mí eso era un gigante. Y recuerdo que estaba en una célula y yo solo pensaba en esa deuda. Entonces, ¿qué me faltaba? Calma, ¿cierto? Entonces yo no me calmaba, y yo no, y esa deuda, y lloraba y me afligía y veía eso mucho más grande que Dios. Entonces yo estaba viendo, era un fantasma. No veía a Jesús, aquel que todo nos lo da, aquel que todo está con nosotros, el que no permite que nos falte nada. Y lo segundo que le quiero compartir es: ten fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando vemos en esta historia que Pedro le dice, si eres tú, como probando a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Y hoy de parte del Señor yo te digo, ven hacia Jesús. Tienes que dar el paso en tus finanzas. Tal vez si de pronto tú aún no has estado al 100% y no dices, bueno, yo no soy fiel con mis diezmos o con mis ofrendas, o de pronto tengo un fantasma grande que me evita entregarle mis finanzas al Señor. Hoy yo te invito a que tú des el paso. Hoy el Señor te dice, ven. Y tal vez tú le dices, bueno, Señor, y si yo doy, ¿qué va a pasar? El Señor dice, yo te voy a suplir, ¿qué? Todo, ¿cierto? Él nos va a suplir todo. Y es ver que algo que me gusta mucho, y es que cuando tú das el paso, Jesús también lo da. Jesús ya dio un paso muy importante por ti y por mí, y fue que dio su vida en la cruz. Todos conocemos cuál fue el camino que tuvo que llevar Jesús desde el momento que fue entregado a los romanos hasta el momento de que fuera derramada la última gota de su sangre. Entonces Jesús ya dio el paso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estás dispuesto a dar el paso? ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Entonces el Señor hoy nos invita a nosotros a dar el paso. Y miren que los grandes milagros se dan cuando quien lo necesita da el paso. ¿Quién tiene que dar el paso hoy? ¿Pero quién? Diga yo, con ánimo, los madrugadores, ¿cierto? Y hay un ejemplo que me gusta mucho, y es la mujer del flujo de sangre. Cuando ella gastó todo su dinero, cuando escuchó sobre Jesús, ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ella tenía la fe, y tal vez tuvo que pasar muchos años, y no dice cuánto tiempo de pronto después de que se acabaron sus finanzas, tuvo que tener calma para poder ver su milagro. Pero cuando escuchó de Jesús, se fue a las multitudes. Y no dice, de pronto la Biblia no relata si las picharon, si no la dejaban pasar, si de pronto se tuvo que arrastrar para llegar a Jesús, porque en ese tiempo Jesús, todo el mundo quería estar con él, pero ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Y cuando lo tocó, ¿qué le pasó? Fue sana, ¿cierto? Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado que ha salido de mi poder? Y ella dijo, fui yo, porque sabía que si tocaba el borde de tu manto sería sana. ¿Qué hizo esta mujer? Ella dio el paso. Ella tuvo la fe y dijo, si yo toco a Jesús, yo voy a ser salva. Entonces yo te invito a ti hoy que tú des ese paso de fe al Señor y decirle, Señor, mis finanzas te pertenecen a ti. Yo di el paso hace muchos años, y la verdad que he visto la bendición en las finanzas junto con mi esposo, y Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido. Pero primero tuve que calmarme, tuve que confiar en el Señor, tuve que decirle, Señor, tu palabra dice que tú suplirás, ¿qué? Todo. El Señor no suple poquito, el Señor suple todo, pero depende de que tú y yo hoy nos determinemos a dar el paso. Entonces yo te invito a que tú empieces y pienses por un momento si estás dispuesto a dar el paso, si tú realmente quieres darle al Señor todo, quieres ir y caminar sobre las aguas con Él. Pedro lo quería hacer y tuvo la fe, pero cuando quitó la mirada de Jesús, se hundió. Entonces que tú te determines hoy y digas, bueno, hoy voy a dar el paso de fe, desde hoy y para siempre.
pero que en el caminar con Él, cuando das el paso, no digas, no, mejor ya no, mejor me hundo un poquito. No, tenemos que estar todo el tiempo de la mano con el Señor. Así que yo te invito a que te pongas en pie, que tú puedas tomar esa ofrenda, puedas decir, Señor, hoy voy a dar el paso. Y ahí donde está, me gustaría que levanten la mano quienes necesitan un milagro financiero o un milagro en cualquier área. ¿Qué tienes que hacer hoy? Diga, tengo que dar el paso. Y el paso solo lo determinas el darlo tú. No lo puede dar nadie más por ti. Así como le diste el sí al Señor, hoy tienes que dar el paso y decirle, Señor, aquí está mi ofrenda. Señor, aquí están mis diezmos. Y el Señor dice, de todas mis riquezas te supliré. Pero debemos dar ese paso. Amén. Yo tengo un testimonio de una discípula que durante la pandemia me decía, Johanna, es que yo quiero terminar un apartamento que quiero poner en renta, pero nunca he podido. Y siempre me decía, nunca he podido, es difícil, pero durante la pandemia me dijo, quiero invitarla porque ya lo terminé. Y yo le decía, ¿y cómo hiciste? No, yo pacté, yo diezmé, siempre fui fiel. Y el apartamento le quedó muy bonito. Y decía, los arquitectos me cobraban mucho, toda la gente me decía, tiene que invertir tanto en obreros, en arquitectos. Pero ella me decía, y el Señor me dijo, tú puedes. Y la arquitecta fue ella. Ella fue la que estuvo a cargo de toda la obra. Y yo le decía, eso solo lo hace Dios. Pero ella siempre me dice, pero es que yo tuve fe y yo le di al Señor para que Él me proveyera. Entonces yo te invito que hoy puedas levantar tu mano, levanta tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto, y puedas cerrar tus ojos y tal vez poner delante del Señor esa petición que hoy traes delante de Él, ese deseo ardiente que hay en tu corazón de ver tus finanzas prosperadas, así como dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la voluntad de nuestro Padre, vernos como sus hijos prósperos, bendecidos, no como hijos tal vez en escasez. Señor, hoy ponemos en tus manos estas ofrendas. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de darte a ti, de edificar tu hermosa casa, Señor, de ser parte de los obreros, Señor, que levantan esta hermosa casa, Señor. Hoy yo pongo en tus manos cada petición, cada ofrenda, cada diezmo, cada pacto, Señor. Mira el corazón de tus hijos y sé tú apresto a esas necesidades. Tu palabra dice, mi Dios pues proveerá todo. Pero Señor, hoy trae a nuestros corazones el tener calma, el esperar en ti, Señor, en esta promesa. Y danos la fe para creer, como la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Yo te digo, da el paso hacia Jesús y visualiza a Jesús, que es a quien tú das, que es a quien tú le muestras su amor, tu dedicación, tu determinación a través de esas ofrendas. Hoy, Señor, te damos gracias y te pedimos que esta ofrenda, Señor, sea multiplicada, sea bendecida y los deseos del corazón de tus hijos sean respondidos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes ofrendar. Adorándote en tu
algún lado falta recoger la ofrenda? Levante su mano. Bueno, desearles un muy feliz día y me gustaría que le diéramos un aplauso al Señor, a la vida por mi esposo, por Johnny Guau. Estoy seguro que llegará el día en que muchos jóvenes nos pedirán ir a la iglesia para que el Señor los bendiga. Renovados en su amor. Renovando su lugar. Renovados para ser liberados. Renovados para ser rescatados. Renovando la obra para ser prosperados. Renovados en la verdad. Renovados en el ayuno. Renovados para multiplicarnos. Nos tomarán de la mano y nos dirán: por favor, déjenme ir con ustedes, porque hemos escuchado que Dios está con Somos Uno Zipaquirá. Somos Uno Zipaquirá, todos los viernes 5 y 7 p.m. Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal si usted le da ese aplauso más fuerte al Señor? Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Bueno, un privilegio poder estar en esta mañana con ustedes, poder compartir la palabra del Señor, un privilegio que agradecemos primero a Dios y le agradecemos también a los pastores la confianza que nos da de poder estar con ustedes en esta mañana. Y sé que realmente es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque es edificar a la iglesia y es edificar a aquellos que el Señor ha llamado para impactar esta generación. Amén. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes una palabra que lleva por título fruto, más fruto y mucho fruto. Pero antes de dar inicio con esa palabra, me gustaría invitarlo a que usted me acompañe y podamos hacer una oración y pedirle al Señor que sea realmente Él quien hable a nuestras vidas. Así que le invito a cierre ahí sus ojos. Amado Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Dios, como se presentan los hijos delante de su Padre. Venimos con esa confianza, Señor, y con esa certeza de saber que tenemos un Dios vivo, real, eficaz, poderoso. Señor, nunca fallas y tienes en control cada una de las circunstancias de nuestra vida. Por eso hoy podemos entrar en tu presencia confiados y tranquilos, sabiendo que tú, Señor, tienes el control de cada una de nuestras situaciones. Te pedimos que en esta mañana tú tomes el control, Dios, que tú limpies los aires, que te lleves toda carga, toda preocupación y que traigas a nuestra vida, Señor, ese deseo, ese anhelo y esa disposición para poder entender tu palabra. Haz que lo que se hable hoy, Señor, provenga de tu Espíritu y que por causa de esto genere el cambio y la renovación en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te damos la bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como le decía, fruto, más fruto y mucho fruto. Y bueno, creo que esta palabra está muy relacionada con el año que estamos viviendo, ¿no? Como ustedes saben, los pastores César y Emma Claudia tuvieron en su corazón darle un nombre, un rostro a este año, ¿no? ¿Es el año de la qué? Dígalo duro, ¿el año de qué? Fructificación. Y la verdad que es un año con grandes promesas, es un año con grandes expectativas, porque nos habla de la posibilidad de dar fruto. Y qué agradable es poder dar fruto, ¿no? No sé si alguno haya tenido en algún momento la oportunidad de sembrar una planta, pero cuando uno siembra la planta y ve que la planta da fruto, eso es agradable. Y este año el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad y nos depara todo un año. ¿Para qué? Para dar fruto. El año de la fructificación. Y empezaba yo a analizar lo que el Señor de pronto quería de nosotros. Y entiendo que el Señor ha depositado en cada uno un grande potencial. Un potencial que debemos explotar. Y el Señor está ansioso de ver que nosotros realmente podamos ejecutar ese potencial en esta tierra.
¿Para qué? Para extender su reino, para glorificar su nombre, pero también para vernos felices en el pleno desarrollo de todas las capacidades. Sin embargo, yo podía entender que realmente el éxito o ese desarrollo del máximo potencial en nuestras vidas está directamente relacionado con la manera en que nos vemos en Dios, en Cristo. Directamente relacionado con la manera que nos vemos en Dios o en Cristo. Y eso tiene mucho que ver con nuestra imagen, con la forma en que nosotros somos capaces de vernos entendiendo quiénes somos en Dios. Ahora, el mundo tiene ofertas. El mundo va a tratar de hacernos ver muchas cosas y va a hablarnos de muchas cosas acerca de nosotros. Pero si nosotros somos capaces en este 2021 de vernos como el Señor nos ve, seguramente será un año de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes 3 cosas que yo pude ver a la luz de la palabra y que realmente son vitales para que nosotros en este año podamos ser de aquellos que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Lo primero, una imagen correcta. Una imagen correcta. Quizás si nos están viendo a través de las redes sociales, están teniendo una imagen correcta, no hay distorsión de la imagen. Y eso es agradable, ¿no? Qué chévere es hoy en día los televisores. Yo no sé, los que pues ya tenemos unos años, ¿se acuerdan que los televisores a blanco y negro a veces distorsionaba la imagen? Y tenía una perillita que a uno que le tocaba como girarla, ¿no? Entonces uno empezaba a graduar la imagen y se subía y se bajaba o se ponía pixelada. Hoy en día no pasa, hoy en día todo está en Full HD. Pero a veces mire que la imagen correcta también tiene que venir a nuestras vidas. Y permitimos nosotros a veces distorsión en la imagen que el Señor nos ha dado. Pero mire lo que dice la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y nos dice la palabra: y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo, preste mucha atención, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y cuando yo empiezo a entender esa palabra, porque fue una palabra que el Señor me daba a mí a inicio de año, yo le decía, Señor, bueno, es interesante ver que tú me creaste a tu imagen. Y el Señor me confrontaba y me decía, sí, te creé a mi imagen, pero ¿tú sí crees eso? Y a veces viene el cuestionamiento duro, ¿no? Porque uno ya sabe lo que pasa, uno se mira en el espejo, ¿no? Y empieza uno, ay, es que si yo tuviera, es que si yo no tuviera, es que si yo fuera como, o si yo tuviera lo de, ¿cierto? Yo personalmente, pues, ustedes se dan cuenta, ¿no? Estoy con un peso chévere. La verdad es que soy extremadamente delgado y a veces me miro y digo, yo quisiera ser un poquito más, ¿sí? Repuestico. Pero les cuento una historia. Para subir 4 kilos me demoro 3 años. 4 kilos. Y en diciembre de 2020 me pegó el COVID y en 3 meses perdí 4 kilos. O sea, piense usted, 3 años para subir 4 kilos y en un mes los pierdo. Eso es frustrante. Pero me miraba yo en el espejo y, Señor, estoy muy flaco, quisiera ser un poquito más gordo. Pero entonces hay gente que me dice, no, chévere, usted es privilegiado, usted baja los kilos muy rápido. Y yo decía, sí, pero luego me toca ir a recuperarlos y eso se demora mucho tiempo. Ni comiendo lo que me pueda comer lo logro. Pero también el Señor me decía, hijo, note esto, hijo, te hice a mi imagen, a semejanza. O sea, no necesitas nada más. Y empezar a entender eso, la verdad que ha sido de gran bendición para mi vida. Mire que hoy en día, y ve uno todas las curiosidades, ¿no? El mundo viene en todo esto de la identidad de género y encuentra uno cosas muy curiosas, porque encuentra uno hombres queriendo ser mujeres, pero encuentra uno mujeres queriendo ser hombres. Pero ahí viene lo más chistoso de todo, mujeres que quieren ser hombres para igual quedar embarazadas como las mujeres.
O sea, ¿hace sentido eso? Raro, ¿verdad? Pero ¿qué encuentra uno allí? El enemigo cumple con su plan. Él cumple con su parte. ¿Y cuál es su parte en todo esto? Dañar nuestra imagen. El enemigo tiene una tarea y es que ninguno de nosotros pueda entender que fuimos creados a imagen y a semejanza de un Dios perfecto, de un Dios bueno, de un Dios real, de un Dios que no falla. Y esta mañana me gustaría realmente que ustedes puedan entender eso. Si estamos en este lugar es porque el Señor nos ha llamado. Y si estamos en este lugar tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que el Señor nos creó a su imagen. Es decir, cuando usted se mire en el espejo, usted tiene que decir, qué guapetón que estoy, ¿no? Hoy en día yo ya puedo mirarme así en el espejo y, guapetón. Pero porque entiendo que es la gracia del Señor, ¿no? O sea, por mí mismo no, pero por el Señor, guapetón, perfecto, hermoso, ¿sí? Hermoso, eso sonó chévere, ¿cierto? ¿Usted se dice palabras como esas en algún momento? Ahora, no es por inflar el ego, es solo por entender que realmente somos imagen de un Dios vivo, real y eficaz que nos creó. Pero miren que cuando nosotros logramos vernos de esa manera correcta, empiezan a pasar cosas interesantes en nuestra vida. Es allí cuando empieza a venir esa protección, ese cuidado. Les contaba, ¿no? A finales de año 2020 quedamos contagiados con mi esposa. Y es curioso, ¿no? Porque quienes ya vivieron la experiencia saben que cuando uno cree que puede estar contagiado, empieza la fase de la negación. Y a mí me pasó, entonces empecé los síntomas. Me sentía con desgano, me sentía con fiebre, pero en mi mente dije, no creo que sea eso, yo creo que es la gripa de diciembre. Normalmente en diciembre me daba gripa, entonces yo dije, eso es la gripa de diciembre, eso no es más. Sin embargo, en esa negación cometí una imprudencia. ¿Por qué? Porque el día 24 me reúno con los familiares, pues varios familiares. Sin embargo, yo no me quité el tapabocas porque yo dije, puede haber la posibilidad, aunque yo creo que eso es la gripita de diciembre. Después de eso sigo con los síntomas y mi suegra me dice, llena de sabiduría la suegra, ¿no? Me dice, ¿por qué no se hace la prueba? Y yo no creo que sea eso. Me dijo, hágase la prueba por descartar. Entonces yo fui obediente, me mando a hacer la prueba. Hisopo por acá, hisopo por acá. Y al otro día cuando me desperté, poco olfato. Y yo, ay Dios mío, parece que sí. Pero igual dije, no, de pronto fue que con el hisopo me hicieron muy duro. Mire cómo es uno, ¿no? Con el hisopo fue que me hicieron muy duro. Y no, eso me lastimaron y por eso es que no estoy oliendo bien. Al otro día amanecí sin gusto. Ahora sin olfato y sin gusto. Y me estaba comiendo un tamal. me apliqué sufrimiento, ¿no? Comerme un tamal sin olerlo y sin saber. Y yo, ay Dios mío, esto no es chévere. Unos días después llegó el resultado. El resultado fue positivo. Y la verdad fue preocupante porque yo dije, ok, estoy contagiado, entonces probablemente está contagiada mi esposa, probablemente esté contagiado mi hijo. Nosotros vivimos con mi hermano, pero mi hermano en esos días no estaba en casa, entonces yo decía, estamos los tres probablemente contagiados. Pero empecé a pensar en todas las personas con las que estuvimos reunidos y me sentí mal. Yo dije, Dios mío, donde estas personas salgan contagiadas, ¿cómo carga uno eso en la conciencia? ¿Y saben qué hice? Hice lo que haría un hijo. Me acerqué a buscar a mi papá. ¿Y quién es mi papá? El Señor, entendiendo que soy hijo y que tengo su imagen. Y le dije, papá, necesito ayuda. Y doblé rodilla, pero fue tan especial saber en ese momento que el Señor me escuchaba como un papá escucha a su hijo. Y fue como sentir su abrazo y que me dijera, tranquilo, todo va a estar bien. Y fue sentir eso y empiezo yo a llorar un quebrantamiento, pero no un quebrantamiento de preocupación, ¿no? Porque a veces uno llora preocupado como, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y la angustia. No, fue un quebrantamiento de saber que tenía un papá. Es como cuando uno está en una situación difícil y alguien le ayuda y a uno le dan ganas de llorar, tal cual. Y yo le decía, Señor, gracias. Y empiezo yo a orar y le decía, Señor, yo quiero también que estas personas que estuvieron ahí de pronto no tengan que sufrir mi imprudencia. Señor, guárdalos a ellos, guarda nuestras vidas. Fue tener esa oración, fue confiar en un Dios real, en un papá, y ver que ninguno de ellos salió afectado y nosotros salimos bien librados de la prueba. Bueno, ya les conté la historia, ¿no? 4 kilos que me toca ahorita ir a recuperarlos en 3 años, pero por lo demás salimos bien. Entonces,
Es ver cómo cuando uno se ve de la manera correcta, viene esa protección. Pero no solo viene la protección, sino que viene la bendición y la promesa. Note que dice que el Señor creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, diciéndoles: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Y me pareció interesante eso, porque cuando logramos vernos de la manera correcta, cuando vemos que realmente somos hijos de Dios, cuando no permitimos que el enemigo dañe nuestra imagen, entonces podemos dar fruto. Y fruto en cualquier área. Y es allí donde nos multiplicamos. A veces los seres humanos vivimos sumando, ¿no? Por ejemplo, en los ingresos. Entonces ganamos X cantidad de dinero y sumamos una cantidad más. Y luego le sumamos un poco más. Pero sigue siendo la vida muy difícil en cuanto a lo financiero. Pero aquí es donde el Señor dice: este año, si te ves de la manera correcta, no estarás sumando, estarás fructificando y multiplicando. Amén. Pero no solo en lo financiero, sino en lo ministerial. Y miren, para mí quizás no hay algo más emocionante que el ministerio. Siempre pienso en eso, en el momento en que parta de este mundo y el Señor me esté esperando. Espero que sea así, pero que me espere con los brazos abiertos. ¿A razón de qué? A razón de que yo haya hecho bien las cosas en esta tierra. ¿Se imaginan? Que uno pueda partir y decir: Señor, cumplí la buena tarea. Hace poco partió el pastor Luis Palau, y el pastor César colocaba unas frases acerca de él y decía: terminó la buena carrera con éxito. Y mostraba al pastor predicando con un mar de gente. Yo decía: Señor, yo quiero de eso. Pero para dar de eso se necesita fructificar, multiplicar. Pero eso solo se logra cuando me veo de la manera correcta. Levanten la mano los que no tienen célula. Tranquilos, no tengan miedo, levanten la mano. Favor, los sugieres, me ayudan a sacar a las personas que no tienen. No, mentiras, eso es otro día, hoy no. Es broma. Pero ¿por qué le pregunto a los que no tienen célula? Porque a veces uno está en la iglesia, y se los digo yo que lo viví en su momento, y uno quiere dar fruto, está en su corazón, pero a causa de que uno no se ve de la manera correcta, se hace muy difícil. Y uno quiere tener una célula y es difícil. Y uno empieza la célula con uno y ese uno se va y queda uno otra vez solo. Contaba el pastor Omar su historia, él siempre le predicaba a los peluches. Y yo decía: eso tiene que ser broma, eso no es en serio. Hasta que me tocó a mí predicarle a los peluches. Pero es real, ¿sí? Pero mire que me apasiona la idea y hoy motivo a quienes no tienen su célula. Este es el año en el que el Señor les va a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Si usted lo tiene en su corazón, si usted se ve de la manera correcta, este será el año de verlo y el Señor lo sorprenderá a todo aquel que lo crea. Amén. Y mire que en esa misma bendición viene algo más interesante: da fruto, se multiplica, pero también habla de la autoridad que podemos tener, porque dice: sojuzgad y señoread, o sea, autoridad. Pero mire que los seres humanos somos particulares, ¿no? Yo tengo una mascota, un perrito. El perrito vive con nosotros, no tengo lío con el perrito, pero con los perros de la calle es otra historia. Entonces a veces yo voy ahí por la calle y veo el perro, y el perro me mira a mí, y el perro hace cara así como de huesito para morder. Y yo lo miro como que me va a morder, y el perrito me hace cara como de: si pasa por aquí, probablemente sí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a permitir temor. Ya no tanto, pero antes, cuando iba con mi esposa, entonces pues a uno le toca ser inteligente, ¿no? Entonces va mi esposa, va mi hijo, pues yo ¿qué hago? Formo un escudo, ¿no? Entonces yo me voy haciendo para un ladito, pongo aquí a mi esposa, pongo aquí a mi hijo, y el perrito: bien, gracias. Mi esposa ya me conoce y cuando ella me ve la actitud dice: ay, otra vez. No tenga miedo. Yo no tengo miedo. A ver, ¿miedo de qué? Pero hoy en día entiendo algo. Mire, cuando uno se ve de la manera correcta, ejerce autoridad sobre todo lo creado. No hay creación más preciosa en la tierra que nosotros, porque el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero solo se logra cuando nos vemos de la manera correcta. Ahora, usé el ejemplo de un perrito, pero yo no sé si a usted le pase con una araña, con un ratón. He visto hombres muy varoniles frente a un ratón, ¿no? ¡Ay! Y uno, ¿qué pasó? ¡Ay, un ratón! ¿Sí? Pero pasa. Ahora, cuando entendemos que somos hijos de ese Dios vivo, de ese Dios real, de ese Dios grande y poderoso, perfecto,
ya no habrá más temor en nosotros y ejerceremos la autoridad y el dominio que Él nos ha delegado en esta tierra. Amén. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor por eso? Ahora, hay algo importante en todo esto y es la multiplicación. Miren que cuando uno empieza a ver lo que es la multiplicación, se remite necesariamente a la visión en la que nos encontramos. Esta visión, la visión del G2, es una visión de multiplicación. O sea, no se trata de tener un discípulo y luego tener 2, sino que se trata de tener un discípulo y luego 10. Y uno dice, pero ¿cómo pasó eso? Esa es la multiplicación. Entonces éramos 1, luego somos 10, luego somos 100, luego somos 1000 y amén lo que viene por gracia del Señor de ahí en adelante. Entonces este es el año en el que el Señor nos dice, es el año de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Y yo les hago una pregunta en este momento, ¿usted qué quiere? ¿Dar fruto? ¿Dar más fruto? ¿O dar mucho fruto? Y tenemos todo un año, todo un 2021 donde el Señor nos va a permitir hacerlo y donde el Señor, si nos logramos ver de la manera correcta, va a hacer esos milagros sobrenaturales en nuestra vida. Usted no se preocupe del cómo, usted ocúpese de hacer lo que tiene que hacer. Haga su devocional, ore, contacte personas. Si es en lo laboral, pues muévase, ¿sí? Si usted tiene una empresa y quiere que su empresa dé más fruto y mucho fruto, pues haga lo necesario para que su empresa lo dé, sea productivo, ¿sí? La Biblia habla de que el que cruza los brazos y dice un poquito más para dormir y luego viene la pobreza. Hace un momento, por temas laborales, salí y pasé a una de las tiendas en las que yo tengo que ejercer mi labor. Trabajo en una cadena de mercados y pasé a la tienda y me mira una persona de la tienda y me dice, jefe, qué madrugador, yo estaría en mi casita durmiendo. Y yo, pues no, ya sabe la frase, ¿no? Que es frase, pero que sí aplica: al que madruga, Dios le ayuda. Y es verdad, es real. Eso no está en la Biblia, pero es real. Amén. Ahora, entendiendo todo esto y lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, pues también hay que identificar que el enemigo no se va a quedar quieto, ¿verdad? El Señor dice, venga, los quiero llevar a que fructifiquen, los quiero llevar a que se multipliquen, les quiero dar autoridad. Pero cuando eso pasa, el enemigo también activa todo. ¿Para qué? Para generar obstáculos. Así que tome nota, eso es precisamente lo segundo: quitar el obstáculo. Debemos tener algo claro: el Señor quiere llevarnos en este año a fructificar, a multiplicar, a alcanzar grandes cosas, pero el enemigo también va a levantar muchas cosas en nuestra vida para que eso no se cumpla. Y esto me remite a Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 7. Mateo capítulo 13, del versículo 3 al 7. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. Y empezaba yo a identificar aquí en esta palabra 3 obstáculos que se pueden interponer en este año para que nosotros demos el fruto que el Señor espera, para que nos multipliquemos de la manera correcta. Note que habla de que una parte de la semilla cayó en la tierra, en pedregales, y que vinieron las aves y se la llevaron. O sea, esa semilla no funcionó. Dice que otra parte de la semilla cayó en una tierra, pero que la tierra era poco profunda y la tierra no era la suficiente. Entonces creció algo, pero luego el sol le pegó y como la raíz no estaba bien afincada, se secó. Y luego habla de otra, que sí alcanzó a crecer, pero que estaba creciendo junto con los espinos. O sea, crecía la raíz del fruto, pero crecían también los espinos y empezó a ahogarla y la secó. Y cuando yo veía esto le preguntaba al Señor y le decía, bueno Señor, pero ¿qué significa cada una de esas cosas? Lo primero, las aves. Y empiezo a pensar en cómo se comportan las aves, ¿no? Entonces va la paloma, ¿sí conocen las palomas, no? Y todo lo que hacen, va la paloma volando y está buscando ¿qué? Un espacio. Y donde encuentra el espacio, llega, ¿verdad? Y a donde llega, ¿qué hace? Nido. Y luego de que hace nido, hace lo que hacen las palomas, ¿no? Quienes han tenido encuentros cercanos del primer grado con una paloma sabe que las palomas hacen de las suyas, ¿no? No sé si le ha pasado que va uno por la calle todo tranquilo cuando
Ay, paloma. Pero mire que así son. Entonces, busca dónde aterrizar, donde puede aterrizar hace nido, y luego de que hace nido, hace de las suyas. Y yo empezaba a analizar esto y decía, ¿pero a qué hace referencia? Y tiene que ver con los pensamientos. Así están los pensamientos. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y mire que los pensamientos están así, ¿no? Van por ahí volando, los manda el enemigo, andan buscando quién les da cabida, quién les da espacio, y donde usted le dé espacio, hace nido. Y luego de que hace nido el pensamiento, hace de las suyas. Por eso en este año algo que tenemos que empezar a analizar es qué batallas estamos librando en nuestra mente. Porque a veces estamos así, son batallas por experiencias que ya vivimos, por situaciones que hemos atravesado y que quieren interponerse a la bendición que el Señor nos quiere dar. Hace aproximadamente 4 años ingresé a trabajar con la empresa que laboro hoy en día, es una cadena de mercados. Pero antes de eso yo ya había trabajado otros 4 años en otra cadena de mercados diferente. Esa primera experiencia de esa cadena de mercados me dejó un poco frustrado, y aquí les voy a sincerar un poquito mi corazón. Espero que eso no salga de acá. Si nos están viendo en redes sociales, manténganlo ahí en secreto, por favor. Pero realmente esa primera experiencia en la cadena de mercados me dejó frustrado por lo que tuve que vivir laboralmente y por cómo terminó la historia. Terminó muy mal, no terminó chévere. O sea, es como cuando uno sale por la puerta de atrás, y me sentí frustrado, me sentí mal. Después de eso, bueno, tuve otros trabajos y me quedo sin trabajo y empiezo a pasar hojas de vida. Pasé hojas de vida y habían 2 ofertas laborales. Una que era la que me gustaba y otra del lugar donde trabajo hoy. Pero en ese momento ellos me llamaron y me dijeron, lo estamos llamando de tal empresa. Y yo dije, venga, yo no conozco esa empresa. Me dijeron, no, tranquilo, mire, somos muy parecidos a tal otra empresa. Era la empresa en la que yo había trabajado años atrás. Y cuando ellos me dijeron eso, mi mente de una vez generó bloqueo, como el del comercial, bloqueo. Y que yo como que, no, yo no quiero otra vez vivir lo mismo, no quiero tener que enfrentarme a las mismas cosas. Empieza la batalla en la mente. Pero se me ocurrió un plan maestro, ¿no? Los seres humanos, cuando pensamos así, como piensa la gente, somos muy inteligentes, se le ocurren a uno cosas. Entonces yo dije, tengo 2 ofertas laborales, una la que quiero, otra la que no quiero. Y tenía que ir a las entrevistas. Dije, a la que quiero voy a ir súper dispuesto, y a la que no quiero voy a hacer todo lo posible por llegar tarde y todo lo que pase. Tenía la entrevista a la 1 y llegué a las 3 de la tarde a la entrevista y golpeo. Y cuando sale la persona que estaba haciendo las entrevistas, me mira y me dice, llegaste tarde. Y yo como que todo contento, sí, pues era mi plan, ¿no? O sea, estaba cumpliendo con mi plan. Y me mira y me dice, ya no te puedo hacer la entrevista. Y yo, tranquilo. Y bueno, finalmente ya me iba a ir y me dice, no, pero si quieres deja tu hoja de vida. Yo, bueno, está bien, dejé la hoja de vida. Me voy para mi casa, pasan unos días, ¿y qué creen que pasó después? Me llaman y me dicen, lo estamos llamando de tal empresa. Yo, ay, Dios mío, ¿otra vez? Y me dicen, queremos decirle que le fue muy bien en su entrevista. Y yo, ¿cuál entrevista? Y ya está todo listo para que usted firme documentos, para que haga sus exámenes y empiece a elaborar. Y yo, no puede ser cierto. Pero miren, las batallas en la mente, ¿no? Por estar peleando una batalla en la mente, casi me pierdo la bendición que tengo hoy en día. Y no le digo que ha sido una pequeña bendición, ha sido una gran bendición. Me ha permitido seguir estudiando, me ha permitido tener una condición salarial, me ha permitido bendecir a mi familia. La verdad, las cosas que he alcanzado allí son fructificación, multiplicación y autoridad. Pero casi me las pierdo, ¿por qué? Por la batalla en la mente. Entonces, claro, ideé todo un plan maestro, no, yo voy tarde, yo no llego, con mala actitud. Me fui bien presentado, eso sí, guapetón. Pero aún así, estaba haciendo todo lo necesario para no entrar a trabajar. Igual cuando ya me dicen, vea, todo está listo para firmar, del otro lado no me llamaron, el bolsillo apremiaba, entonces dije, no, pues tocó tomar la oferta. Y empiezo a trabajar y me doy cuenta que es algo totalmente diferente a lo que yo estaba pensando. Entonces mire que lo primero que usted tiene que hacer en este año para poder dar fruto, más fruto y mucho fruto, es quitar todo argumento de su mente. Si usted está peleando una batalla en la mente en este momento, si es con su salud, si es con sus finanzas, si es con el ministerio, si tal vez el enemigo le está diciendo, no, usted ¿cuál fruto? ¿Cuáles células? ¿De qué está hablando? ¿No se acuerda de la célula que hizo la vez pasada que todo el mundo se fue? Usted dígale, no importa, este año va a ser diferente porque me veo como el Señor me ve. Amén.
Lo segundo que veía ahí dentro de esos obstáculos es que la otra cayó en tierra poco profunda. Y eso tiene que ver con la madurez. Mire que los seres humanos muchas veces nos negamos a vivir los procesos y a disfrutarlos, pero no entendemos que en medio de esos procesos lo que el Señor está haciendo es llevarnos a tener la madurez necesaria. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tremendo, tremendo, porque a hoy que ya llevo 14 años en la iglesia, recuerdo los inicios y recuerdo que en los inicios pensaba como un niño. Entonces me cogía a mi líder y me decía, ya viene capacitación destino. En ese momento le llamábamos escuela de líderes. Y ya viene escuela de líderes, lo motivo para que se inscriba. Y empezaba yo en la manera de pensar como un niño. Ay, no quiero, yo no tengo plata, yo no me alcanza. Y la pataleta. Yo tengo un hijo, tiene 10 años y me arma pataleta, como un niño. Pero ya cuando uno está grande, uno no puede armar pataleta. Y yo le digo, venga, si este año usted de pronto ha pensado como un niño frente a lo que su líder le dice, frente a lo que su autoridad espiritual le está motivando, pues usted empiece a cambiar su manera de pensar. Quizás este es el año de renovar aún su manera de pensar, porque a veces nos pasa, ¿no? Y pues creo que ninguno lo hace, ninguno le dice, bueno, hay algunos que son aventurados, pero la gran mayoría no lo hace, ninguno le dice al líder, ay, yo no quiero porque es que no me alcanza la plata y no sé qué. No, uno le dice, es que ahorita está difícil. Así le dicen a uno, pero internamente, a pedirle a uno plata otra vez, ahí toca pagar todo. ¿Y por qué? ¿Por qué toca pagar todo? ¿Sí? Y preciso está capacitación destino y convención. Y además también convención ahí, y todo por computador, y arma uno pataleta, ¿verdad? Pero mire, cuando usted no tiene la madurez necesaria, va a venir el sol. ¿Y qué le va a pasar? Se va a secar. Pero si usted este año quiere dar fruto, más fruto, mucho fruto, usted tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que renovarla, tiene que empezar a ver a su autoridad espiritual como lo que es, como el que el Señor ha colocado para que usted realmente pueda cumplir su propósito en esta tierra. Y si usted lo logra ver así, usted le va a decir a su líder, amén, sí y amén. Levante la mano conmigo y diga, sí y amén. Lo tercero, cardos y espinos. Y esa parte me impactó mucho porque cuando habla la palabra de que cayó entre espinos y que los espinos empezaron a crecer pero la apretaron y la ahogaron, yo le decía, Señor, ¿qué tienen que ver los espinos ahí? Y el Señor me llevó a entender que eso se relaciona con las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Producto de qué? Del pecado. Mire lo que dice la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo no sé si usted sabía, pero a nosotros nos alcanzan las maldiciones producto del pecado de nuestros antepasados, hasta 4 generaciones. Eso quiere decir que a usted lo puede alcanzar el pecado de su papá, el pecado de su abuelo, el pecado del papá de su abuelo o el pecado del abuelo de su abuelo. O sea, hasta 4 generaciones. Es algo tremendo. Y a veces vivimos la vida cargando ese bultico. Entonces, mire que empieza uno a crecer en ciertas áreas, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Crecen los espinos y empiezan a ahogarlo a uno. Y uno dice, pero ¿por qué siempre pasa lo mismo? Que estoy llegando como a un nivel y todo como que queda estancado. Una maldición generacional. ¿Y qué deberíamos hacer este año para dar fruto, más fruto y mucho fruto? Identificar eso en nuestras vidas. Usted tiene que identificar, venga, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi papá? ¿Quién era el papá de mi abuelo? ¿Quién era el abuelo de mi abuelo? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué pecados cometieron? ¿Y qué maldiciones por causa de ese pecado pueden estar en mi vida y que puedan estar frenando el fruto que yo debo dar? Si usted lo logra identificar, ahora usted también tiene una herramienta poderosa para poder combatirlo. Recuerde que al Señor Jesús le colocaron una corona de espinas. ¿De qué? De espinas. Espinos y espinas. El enemigo quería burlarse del Señor, quería ponerlo en ridículo y le colocaron esa corona de espinas, pero a causa de eso se derramó una sangre que canceló toda maldición de la tierra. Si usted este año logra verse de la manera correcta,
si usted este año logra identificar esas maldiciones y si usted hace uso de la sangre de Jesús para cancelarlas, seguramente usted va a ser de los que en este año den fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Y bueno, habiendo hablado de eso, vamos precisamente con el tercer punto. Medida de fruto. Le he hablado de la imagen correcta. Es necesario que nos veamos como es. Le he hablado de los obstáculos que se pueden presentar en este año para que demos el fruto correcto. Pero también quiero hablarle de la medida correcta. Mateo capítulo 13, versículo 8 y 9. Continúa la historia. Dice que, pero parte cayó en buena tierra. ¿En dónde? Diga conmigo bien duro: yo soy buena tierra. Miren, la buena tierra se nota. Uno va pasando por un jardincito y cuando hay tierra por ahí como sequita, uno dice, ahí no crece nada. Pero cuando hay buena tierra, esa que se ve bien negrita, sueltica, mojadita, uno dice, uy, ahí siembra uno lo que sea y da fruto, ¿verdad? Hoy usted véase como esa buena tierra. Y la palabra dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y me impacta que habla de 3 medidas. Habla de crecer al 30, habla de crecer al 60 y habla de crecer al 100. O sea, habla de fruto, de más fruto y de mucho fruto. Y este año tenemos que tomar también una decisión. ¿Cuál es la medida que usted quiere dar? Y yo le invito a que ahí en sus apuntes usted pueda colocarlo. Yo quiero dar fruto al 30. O no, yo quiero dar fruto al 60. O no, yo quiero dar mucho fruto, o sea que voy a dar fruto al 100. Voy a poner nuevamente un ejemplo con los ingresos. Quizás usted este año recibe 1 millón de pesos, pero ese millón usted quiere multiplicarlo y quiere dar un fruto al 30. Eso quiere decir que usted va a terminar el año con un fruto o un resultado de 1.300.000. Si al 60, pues será 1.600.000. Si al 100, pues será 2 millones. Pero piénselo también en su ministerio. Ojo, quienes aún no tienen célula ya tienen un primer reto, ¿no? Hay que tener al menos uno, porque si está en 0, 0 por 30 da 0, 0 por 60 da 0 y 0 por 100 da 0. Así que por lo menos uno. Pero luego de que tenga ese uno, rétese. Venga, yo quiero crecer al 100%. Si usted este año tiene 10 discípulos, pues terminará el año con 20. Y por gracia quizás el Señor lo sorprenda y no sean 20 sino 200, porque será un año de multiplicar. Amén. Así que este será el año de ver esa fructificación en nuestras vidas, de ver esa multiplicación y de pasar a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Me gustaría orar por ustedes. Quiero invitarles a que estén puestos en pie y vamos a orar para pedirle al Señor que realmente este sea un año de dar ese fruto agradable. Hoy yo he venido aquí porque el Señor me ha dado esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Pero miren, hubo un momento de mi vida. Atrás está Juan Gil, que no me deja mentir en todo lo que he dicho. ¿Sí o no, Juanito? Levante la mano, Juanito. Vea. Si quieren le pueden preguntar. Juanito conoce toda la historia y se la conoce bien porque la vivió en carne propia. Pero hubo un momento de mi vida donde había perdido muchas cosas. Entonces estaba sin trabajo, tenía 1,000 pesos en el bolsillo, no les estoy diciendo mentiras, 1,000 pesos. Y teníamos necesidades. Y yo miraba los 1,000 pesos y decía, con 1,000 pesos no alcanzo a cubrir lo que tengo que cubrir. Teníamos un ministerio que se conformaba de mi esposa, mi hijo y Juan, precisamente, que era el discípulo que teníamos en ese momento. Y había perdido muchas cosas. Perdí a mi mamá, producto de una enfermedad. Entonces viene como esa sensación de, ¿para dónde va esto? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué voy a lograr? Esto no va a cambiar. Esa mañana tomé una decisión y dije, me voy a quedar acostado y no voy a hacer nada. Y me acosté, me quedé en la cama. No me quería morir, no me quería de pronto desligar de Dios, no era ese el objetivo. Pero dije, me voy a quedar acá, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada porque no tiene sentido. 1,000 pesos sin discípulos, sin mi mamá, eso no tiene sentido. ¿Les ha pasado alguna vez? Y me acosté y me llega un mensaje al WhatsApp. Y hablaba de Elías, del momento en el que Elías venció a los profetas, pero luego por miedo a la profetisa se queda acostado. Y el Señor le habla y le dice, ¿qué haces ahí? Levántate, largo camino te resta. Y cuando yo leí esa palabra dije, esto parece que el Señor me conociera.
El Señor sabe en qué estamos, el Señor sabe en qué estamos, y si nosotros somos sensibles a su palabra, nos va a hablar. Yo dije, bueno, largo camino me resta, y me levanté y empecé a caminar en mi habitación, y ese día oré de una manera diferente. Y le invito a que usted cierre sus ojos porque quiero orar por ustedes. Y oré de una manera diferente porque fue entender que tal vez habían límites en lo que estaba haciendo, pero ese día pude decirle: Señor, soy consciente de que tú derramaste tu sangre allí en la cruz. Sé que soy consciente de que tu sangre, esa que brotó de tu cabeza, cancela toda maldición. Y ese día pude orar de manera diferente y le puedo decir al Señor: quiero que quites los límites que están al norte, al sur, al este, al oeste. Ensancha las estacas. Y fue por causa de esa oración que el Señor empezó a hacer algo diferente en mi vida. Y a hoy la situación es muy diferente porque el Señor me llevó a dar fruto, a dar más fruto, y me sigue llevando a dar mucho fruto. Pero si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y este es el tiempo en el que debes usar la sangre. Señor, hoy yo aplico una gota de esa sangre que brotó de tu cabeza sobre la vida de estos tus hijos, Señor. Son tus hijos, Dios. Y tú conoces las luchas, las dificultades, lo que tal vez el enemigo ha levantado en sus vidas para hacer un obstáculo y que no puedan dar el fruto que tú esperas de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Pero hoy, Señor, yo te pido que tú tengas a cada uno de estos tus hijos en la palma de tu mano, y que esa sangre que brotó de tu cabeza quite todo obstáculo. Que ahora, Señor, ellos se puedan ver como tú los ves, que puedan entender que son tu imagen en esta tierra, pero que también puedan remover todo pensamiento, Señor, que también puedan remover toda inmadurez, Padre, que se quiera interponer en sus vidas. Que también en este tiempo ellos puedan alcanzar la bendición que solo tú tienes para sus vidas, Señor. Quita todo obstáculo que el enemigo quiera levantar, toda maldición generacional, y llévales a tener una visión clara por medio de la cual puedan multiplicarse. Padre, que en este año cada uno de los que estamos en este lugar, teniendo esta palabra en el corazón y colocándola por práctica, podamos ver un año de dar fruto, más fruto y mucho fruto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amada iglesia, solo me resta decirles que este es un año emocionante. Los retos que depara en lo que resta de los 9 meses es muy especial. Pero si nos determinamos, será un año de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Así que les deseo lo mejor en este año. Vamos a conquistarlo en el nombre del Señor, y que tengan un excelente resto de domingo.